Wow, hello, motherfuckers. Bueno, hoy vengo con eh, este país tiene futuro o no tiene futuro. Bueno, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Yo pienso que si se maneja bien este país y con lo que está pasando en nuestro país vecino, este país podría tener futuro. Piénsenlo de este modo. Nosotros seríamos como Colombia, sería igual a Estados Unidos, hagamos una regla de tres. Colombia sería igual a Estados Unidos y Venezuela sería igual a México. Entonces, simple, es simple. Tengan esa ecuación básica. ¿Quiénes son los que barren? ¿Quiénes son los que cuidan los jardines de los gringos? ¿Quiénes son los que cuidan a los niños de los gringos? ¿Quiénes son los que hacen todo lo que los gringos hacen, que no hacen? Son los mexicanos, ¿sí me entienden? Lo mismo pasaría con nosotros si nosotros tuviéramos un plan, o si el presidente tuviese un plan de gobierno eh, real, un plan de gobierno verdadero para con las personas que son emigrantes. Yo creo que en todo país del mundo tiene que haber algunas leyes con respecto a los emigrantes, ya que uno nunca sabe, ya por ejemplo, Europa todo el mundo sabe que va a haber emigrantes de un lado para otro, por eso se volvió una Unión Europea. Nosotros debemos tener eso como una especie de enseñanza para Latinoamérica y para que las personas que son politólogos y estén saliendo de las universidades y todo eso tengan ideas vanguardistas para poder sacar este país adelante, porque este país sufre mucho. Luego, desde el punto de vista de mi experiencia con la cocina, si ustedes no sabían, yo soy chef. Eh, yo subí bastante rápido dentro del rango de la cocina, el rango de la cocina, llegué a ser chef ejecutivo en un restaurante italiano en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque a mí no me tocaba hacer o aprender o hacerlo porque no me gusta, o simplemente yo lo hacía con pasión, con amor, y producía más plata para mi jefe, ¿sí? O para el dueño del restaurante. Al yo producir más plata para esa persona, pues la persona dijo que me iba a dar más dinero por eso, pero no me lo puso en mi sueldo, sino simplemente me lo daba, porque a nosotros no nos paga, pues el jefe se sienta y nos paga de frente como yo lo veía que lo hacía mi padre, sino que en ese caso era la administradora de una sucursal la que se encargaba de pagarnos, y ella se sabía el sueldo de todas las personas. Para que esa persona no se enterara de cuál era mi sueldo, tenía que darme un sueldo y después mi jefe darme otro sueldo llamándome aparte en otra sucursal donde quedaba la oficina de mi jefe. Ahí yo empecé a discurrir que por qué pasa eso, por qué tiene que pasar eso. Simple, porque la idiosincrasia colombiana de el no querer hacer lo que te toca hacer para poder sobrevivir crea demasiados defectos dentro de las generaciones más, digamos, más mayores. Digamos que las generaciones de la juventud sí tienen eh, cierta empatía con los demás, pero digamos que los viejos, por ejemplo, yo era el menor de la cocina y era el que más ganaba. Entonces eso no le parecía a mi jefe, eso no le parecía a mi jefe, que yo fuera el menor, que yo supiera más, que yo le daba un día, para no hacer un día, que fue un domingo donde eso era en la sucursal en un centro comercial del norte de Bogotá, donde esa vaina más plata a él, que yo le daba más plata y que yo podía producir más que todo. Entonces, mire, les pongo un ejemplo, habían 110 mesas en ese sitio. Imagínense 110 mesas con 5 personas en cada mesa en boleo y almuerzo. En ese momento era donde más me necesitaba la cocina, ¿sí? Y para el jefe demostrar o hacer saber de que yo era una persona como cualquier otra, ¿sí? Dentro de la cocina,
no que le había dado todas las ganancias que le había dado y todo eso, ya con el sueldo bajo cuerda y todo, me pone estaba yo haciendo una salsa porque tocaba hacer una producción bastante grande para ese día, yo tenía que hacer una salsa. La persona probó la salsa, el chef, una cocinera que había probó la salsa y después la probó el dueño y dijo, qué salsa tan rica, qué es esta vaina tan rica. Y la vieja, que es la que me tenía que ayudar a mí, se metió una emputada ni la más cabrona, se volvió loca la malparida pues, y entonces el jefe quedó traumatizado y me mandó a lavar los platos a mí cuando la maldita perra era la maldita hija de puta que se había portado mal. Entonces, ¿cómo es que, además, que yo era jefe de esa señora, cómo me va a mandar cómo me va a castigar? Bueno, no me importa, lavo los platos, me importa un culo. Bueno, en fin, ese día ya había sido un poquito difícil. La vieja se va temprano porque es una tonta y yo me quedo hasta más tarde para poder hacer el inventario, para poder terminar de llenar la planilla, para poder llenar la planilla que pedir para el otro día, pues para cocinar y todo eso que lo que necesito en la semana, y para rendirle cuentas al jefe de lo que se habían tenido en los vouchers o en las facturitas que te llegan a ti en la cocina para ver si coinciden con las facturas de la caja y así cuadrar caja. Bueno, como eso es mi papel ahí porque ya era el ejecutivo, entonces yo tenía que hacer cuadrar con él. En ese momento llega, ya eran las 11 de la noche, llega una mesa de 9 personas a comerse una berraca pizza y yo estaba haciendo unas pizzas, unas masas que tenía guardadas para tener. Entonces, yo tenía las masas prelistas para no demorarme haciendo eso, perdiendo el tiempo en mirar un horno y esperar a que, sino poder hacer más cosas mientras que el horno pues hace su trabajo. Entonces, yo tenía mi masa prelista siempre y cuando necesitaba hacer de esas unidades simplemente hacía el sabor que le ponía en la unidad, sacaba la unidad y la metía en el horno y se terminaba de derretir el queso y se terminaba, bueno, de hacer el producto. Llega a la mesa y yo sirvo en esa masa que estaba prelista, hago la comida de esa gente, pues como es la masa grande, o sea, la masa de mejor tamaño, pues simplemente llegué y puse mis ingredientes, puse todo lo que me habían pedido y serví para la mesa. Después de eso, llegué y puse otra masa para que siguiera el trabajo, para poder terminar eso. Bueno, entró eso, llegué y me puse hice la masa, la metí en el horno y me puse a trabajar o sea, los jefes eran un matrimonio, un señor y una señora. Y el jefe máximo era el papá de la señora, que tiene varios negocios, pero el negocio de comidas lo tenía la señora y el esposo. Dentro de eso, entonces yo estaba con el esposo de la señora, que es pues digamos la jefe, y yo estaba con el jefe en ese momento, cuadrando caja, mirando esto, que necesitaba, que eso necesitaba, que cuántos vinos necesitaba, que si necesitaba pan, que bueno, lo que necesitara yo para poder surtir esa cuestión. Y dentro de esas, yo había dejado en el horno una masa, maldita sea, que vale 300 pesos, porque no vale más, una masa de pizza para determinada cantidad de personas vale 300 pesos. La más grande, cuando ustedes compran la pizza más grande, el costo es de 300 pesos, la masa donde se ponen encima los ingredientes, o sea, 300 pesos. 300 pesos, eso no es, en mi país ni siquiera el transporte público es como 10 veces más que eso. ¿Sí? Así se las pongo, es 10 veces más que eso o menos, bueno, 10 veces no, por ahí 8 o 7 veces, bueno, 300 pesos es como 25 centavos de dólar, pongan, ¿listo? O menos. Y, en fin, bueno, llega la señora por la parte de atrás trayendo un mercado y se da cuenta de que se quema la masa. Yo estaba al frente con la persona cuadrando caja y estaba era echando cabeza con números y cuadrando ahí números y echando calculadora con el man. Cuando llega la vieja, se está quemando la masa, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces yo, no, la masa, bueno, yo no entiendo por qué si saben que yo soy el jefe de la cocina, por qué no los otros que estaban ahí, porque habían 5 personas más dentro de la cocina,
rascándose las putas huevas, no sacan la puta masa cuando saben que yo sé que soy el jefe y que ellos saben que tienen que sacar la masa en determinado tiempo. No, los malparidos dejan la maricona masa ahí dentro y claro, eso me provoca a mí un empute en el malparido y le tiro la toalla a la vieja. Le digo simplemente, mire, usted no me va a venir a mí a joder por 300 pesos cuando yo le he puesto de las ventas del mes pasado, le he sumado 25 millones a su puta chequera, maldita estúpida. O sea, puedes abrirte la puta mierda con tu marico restaurante. Entonces, eso es frustrante para las personas. Entonces, eso es un problema de que personas no educadas estén compartiendo con las personas educadas. Entonces, es algo que no debe tener. Por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted es cocinero, deportista o actor, la tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos salir a comer es más barato que tener una empleada del servicio o una mexicana que te haga el favor de cocinarte. Porque eso ya es de estratos supremamente de ricos gringos, ¿sí? Y la gente normal simplemente va a un restaurante, Taco Bell, Burger King, bueno, cualquier cantidad de McDonald's, bueno, o toda esa cantidad de restaurantes, que hay demasiados restaurantes en cadena allá en Estados Unidos, no solamente hay esos que conocemos acá en Colombia, sino hay bastantes, y eso hace que pues obviamente los cocineros o los que tienen un plan de trabajo mediante la cocina pues obviamente se llenen de dinero. Entonces me hago entender qué es la cuestión con la educación. ¿Qué pasa? Con la educación colombiana, a los colombianos no les enseñan a respetar a las personas que tienen mayor sabiduría que los otros. Y los jefes, al no tener las pelotas de enfrentarse con los ignorantes, entonces terminan jodidos porque los ignorantes hacen brujerías o hacen huevonadas o son una mierda y les toca cuidarse de esas personas jodiendo a las personas que realmente les ayudan. Entonces, eso es de ahí el punto donde nace totalmente el breakout entre una persona educada y una persona no educada. Entonces, al haber una persona no educada en tu entorno de trabajo, mejor vete, no vas a tener ningún futuro ahí porque ya te acabo de contar una historia en la cual mi futuro estaba hecho y se lo caga una puta, o sea, se lo cagan 5 idiotas, un maricón que acababa de salir del ejército, un maricón que hacía papas fritas, un idiota que lavaba platos. Si me entienden, 5 personas para mirar un horno con una pizza no tiene ningún misterio. Sacar, meter una pala que es grandísima, que no se va a quemar, sacar esa masa y ponerla a enfriar. No tiene ningún misterio. Por eso, simple hecho de que se me quemó la masa y de que una vieja llegue a responderme a mí como si yo no estuviera al mismo nivel de educación de ella, sino que yo soy el mismo coime que los otros, no me parece. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo o lo que le estaba hablando al principio? Nosotros debemos pensar en que los venezolanos que están ahorita en plan, digamos, de éxodo de su país y que están llegando acá bastantes, no los podemos tener en un plan de nosotros tomárnoslos como los soberbios o como los duros, sino tratar de ponerlos cerca de nosotros y ayudarlos para que así nuestra economía crezca, como crece la de Estados Unidos, ¿sí? Porque pues básicamente los emigrantes mexicanos viven como los mejores los mexicanos más, bueno, en México hay gente muy rica, pero viven como estrato medio alto, o sea, de nivel medio alto, viven los mexicanos que no tienen un trabajo donde te toca ser doctor o donde te toca tener unos conocimientos. Simplemente una persona que pueda lavar bien un carro puede tener el mismo nivel económico que una persona que es un abogado un abogado de medio nivel en Latinoamérica, pongámoslo así. Para que eso cambie, tenemos que pensar nosotros los colombianos o nuestros gobernantes en la clave están los emigrantes. Si nosotros tomamos a los venezolanos a lo que ellos tienen en su cabeza y ponerlos igual que nosotros y a que se entonen con nosotros, podemos lograr, digamos, una alianza bastante fuerte entre dos pueblos, ¿sí? Y eso ayudaría bastante a la economía y a la educación, que es lo principal, porque es que la economía de este país no es mala porque las personas no quieran tener plata, es simplemente porque la educación no les da para eso. En Estados Unidos tú no necesitas tener 3 carreras
ni tener 40 PhDs, ni tener 40.000 posgrados para tener una carrera grande, sino simplemente sales del colegio y si sabes hacer algo bien y lo haces, te van a pagar allá, porque allá la gente paga, porque así es como funciona la economía. En cambio acá, los que tienen plata se la guardan y los que no tienen se joden. Entonces, pues es algo que no se me hace muy conveniente. Y también la ignorancia hace que las personas tengan envidias extrañas con personas que tienen, por ejemplo, mire, la otra vez me fui a tratar de trabajar en un restaurante en Usaquén, ¿sí? Y allá me encontré con la persona que me iba a hacer la entrevista, entonces estaba hablando con la persona que me iba a hacer la entrevista, era una persona como de mi edad, y empezamos a hablar, yo dije, uy, este man es educado, pues obviamente pues me va a recibir bien y toda la cuestión. Entonces llega y me pregunta, no, que si usted sabe hacer esto y esto, yo le digo, sí, yo puedo hacerlo, de cuál manera quiere que lo haga. Entonces ahí yo no sé por qué se toca el man y después lee en mi hoja de vida que yo sé inglés. Entonces, y se tocó el doble y entonces yo le dije, bueno, pero entonces al fin qué. Y él me dijo, no, no, es que en este momento no. Entonces yo le dije, bueno, pero quiero hablar con el dueño o quiero hablar con el jefe. Entonces llega y me dice, no, es que no se puede ahorita, como si yo fuera a quitarle como chef el trabajo de administrador. A mí me importa un culo su trabajo de administrador, pedazo de marica. A mí lo que me interesaba era ir a cocinar y a cocinar, porque es lo que me gusta hacer. Cocinar es lo que me gusta hacer. Entonces, y si puedo hablar otro idioma y le puedo ayudar a que tenga mejores ventas, o sea, es la diferencia entre la gente educada y no educada. Los educados piensan en pro de un círculo, no en la plata, ¿sí? Las personas que piensan en la plata son ignorantes porque solamente piensan en la plata y en cómo conseguir la plata, así les toque vender cocaína dentro del culo y metérsela para ir a Estados Unidos con la cocaína en el culo y así les toque pagar 30 años de cárcel, ¿sí? Pero tener un grupo de gente que sea inteligente, que sea educada, que sea del mismo nivel de educación que puede tener cualquier persona, porque es que cualquier persona puede tener el nivel de educación que se le dé la gana. Simplemente es ponerse en el nivel de la educación. O sea, nadie es menor, nadie es peor que nadie. O sea, todos somos iguales. Creo que Dios nos hizo con unas capacidades bastante similares a los seres humanos. Entonces no veo cuál sea el problema en las envidias, en los trabajos y todo eso, y eso hace que la economía sea un total desastre en este país. Así que pues los dejo para que reflexionen por qué la economía de este país está mal, por qué tenemos que educarnos y por qué las personas educadas tenemos que estar juntas y los ignorantes tienen que aprender a ser educados, porque la ignorancia es lo que daña este país, la ignorancia, la envidia y la mala forma de ser de las personas que no tienen un nivel educativo alto son las que dañan a este país. Entonces, los dejo con esas, denme un like, suscríbanse y nada, un abrazo, un beso para las nenas como siempre y nos vemos en el próximo video. Chao muchachos, espero que se eduquen.